Muy bien, bueno, vamos a empezar la grabación y pues bienvenidos a todos a otro Journal Club. Quiero darle la bienvenida a un buen amigo, Jorge Luis Villatoro. Ya tenía mucho que lo habíamos invitado y me da mucho gusto, compadrito, tenerte por aquí. Él es hemodinamista que está en Guadalajara. Qué buena onda que estás por acá con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy entonces, el doctor Miguel Medina, cirujano cardiovascular, sí, cirujano, va a presentar un par de artículos de terapia intensiva. Miguel, pon el nombre de los cirujanos en alto, por favor. Todo tuyo. Yo espero que sí. Muchas gracias, Charlie. Gracias y buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, pues es un poco una inquietud que me surgió a raíz de algunos resultados que no estaban siendo muy buenos ahí en el hospital con algunos posoperatorios. Nos pusimos a revisar algunos artículos y me parecían muy interesantes. Hablando en específico, digo, no es quizá nuestra área de mayor experiencia, puesto que pues hay en el foro mucha gente que me gustaría, al terminar de dar la charla, sus opiniones al respecto y cómo han hecho quizá con algunas otras escalas de evaluación de riesgo de pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca en específico, que bueno, pues han surgido en los últimos años y que me parecen muy interesantes. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a iniciar con el primer artículo, eh, cuál es una comparación del score inotrópico vasoactivo máximo asociado con el síndrome de bajo gasto cardíaco en los pacientes neonatos posoperados de cirugía cardíaca. Este artículo fue escrito en los Estados Unidos, principalmente por gente del sur de Carolina del Sur, perdón, y fue publicado en el año 2012. Y a manera de introducción, bueno, pues ellos dicen que los neonatos que son sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea tienen un riesgo alto de morbilidad y mortalidad comparado con otros grupos de edad, pues que la ausencia de marcadores pronósticos posoperatorios ha hecho durante muchos años difícil un adecuado seguimiento de la investigación a este respecto. Con frecuencia se emplea como una medida de parámetro de comparación y intentando que esto sea también de valor pronóstico, algunas escalas, en específico el síndrome de bajo gasto cardíaco, y en los últimos años, digamos en los últimos 10 o 15 años, el score inotrópico, que fue inicialmente diseñado, quizá no con esta finalidad, sin embargo, pues mucha gente se apoya para el manejo en estas escalas. Y bueno, que han surgido a lo largo del tiempo algunas otras escalas que vamos a ver. El síndrome de bajo gasto como tal, pues definido con datos de oliguria, taquicardia, hipoperfusión y paro cardíaco. Y bueno, además la adición del soporte inotrópico mayor o un nuevo inotrópico es como lo van definiendo en este artículo. En cuanto a qué es el score inotrópico, es una escala en la cual se cuantifica la cantidad del soporte inotrópico posoperatorio en un paciente sometido a una cirugía cardíaca. En el año 2010, Galles y colaboradores propusieron incluir en el soporte inotrópico también algunas otras aminas y algunos otros fármacos que tienen acción vasoactiva, como es vasopresina, mirrinona, norepinefrina, y dio el nombre a la escala inotrópico vasoactiva, o también conocida como BIS. Inicialmente se estudió y se asoció con mortalidad. En este estudio en específico hicieron una evaluación en pacientes menores de 6 meses que habían sido sometidos a algún tipo de cirugía cardíaca con apoyo de circulación extracorpórea. Y ahí está la tabla del cálculo del score inotrópico vasoactivo. El objetivo de este estudio fue comparar el síndrome de bajo gasto
así como el score inotrópico vasoactivo respecto a la asociación con los resultados clínicos en cirugía cardíaca neonatal. Para esto hicieron y tomaron un estudio previo que ellos habían realizado. Este estudio dio origen a hacer un análisis secundario en un estudio en esta serie de pacientes aleatorizado, prospectivo y controlado. Hicieron el estudio previo un manejo de corticoides en 76 neonatos y esa misma base de datos la emplearon para conocer el empleo de aminas en esa misma población. Todos fueron pacientes neonatos de menos de 30 días de edad que fueron candidatos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y eran mayores de 36 semanas de edad gestacional. Todos los pacientes con menos de esta edad pues fueron criterios de exclusión. En total, de estos pacientes fueron el 66 de los cuales fueron clasificados de acuerdo a las categorías de riesgo quirúrgico de RAX1. Aquí está la gráfica que pueden ver. De estos pacientes, 43 pacientes fueron sometidos a cirugía de tipo correctivo y la otra, el resto, 29 pacientes, 38% fueron manejados con fisiología univentricular. El protocolo postoperatorio, pues eran todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca con nivel de circulación extracorpórea que ingresaban al área de terapia intensiva. Ahí es donde inicialmente, de primera línea, el manejo con soporte aminérgico era a base de, o vasoactivo, era a base de mirrinona y dopamina, posterior al empleo de la circulación extracorpórea, a dosis bajas, las cuales por efecto de la toma de decisiones en cada médico, en el área de terapia intensiva se decidieron que fueran a discreción del propio tratante. Y como segunda línea, en apoyo a un paciente que probablemente no tenía una buena respuesta a este uso de fármacos, se adicionaban epinefrina y vasopresina. Los resultados fueron interpretados y evaluados por dos revisores independientes que determinaron el visto horario en las primeras 36 horas y datos de síndrome de bajo gasto cardíaco. De estos 76 pacientes, la edad gestacional en promedio fue de 39 semanas, el peso osciló en un rango de 2.9 a 3.5 kilogramos. De los pacientes sometidos a cirugía, el 41% se empleó hipotermia profunda y paro circulatorio. 2 pacientes fueron sometidos posterior a la cirugía a ECMO, los cuales fueron excluidos de la serie, y el empleo de aminas fue en función de cómo fueron utilizados, de acuerdo a esas cifras que mostramos en la parte superior derecha, con dopamina el 97%, 96% para mirrinona, el 41% requirieron apoyo con epinefrina y el 30% con vasopresina. De estos 76 pacientes, 32 desarrollaron datos clínicos de síndrome de bajo gasto cardíaco, que nos dio un 42% de la serie. Y en el caso de los pacientes específicamente que desarrollaron síndrome de bajo gasto, el 100% requirió un nuevo inotrópico de la segunda serie. Existieron 2 defunciones, sin embargo no fueron asociadas a estas cuestiones propias del artículo, sino que fueron por situaciones, uno por sepsis y otro por un problema ventilatorio. Aquí, en esta tablita de la tabla número 3, se hace el comparativo de los resultados postoperatorios de pacientes que desarrollaron síndrome de bajo gasto cardíaco, de acuerdo a lo que les platicaba previamente. Estas escalas, estas gráficas, son 2 gráficas en las cuales la primera gráfica de la mano izquierda, la figura número 2, hacen una relación. Ellos explican que sí existe cierta relación con el empleo del score inotrópico vasoactivo
y la duración de la estancia postoperatoria en terapia intensiva, pero no estadísticamente significativo por los datos que alcanzamos a ver. En la gráfica del lado derecho hablan sobre costo hospitalario, que bueno, en Estados Unidos pues es todo un tema, la cuestión financiera de los hospitales. No es el caso de nuestros hospitales por obvias circunstancias, ¿verdad? Porque para empezar no tenemos dinero. Sin embargo, bueno, también hacen ellos una relación no estadísticamente significativa de acuerdo a sus valores y ellos, en cuanto a la discusión que hacen, encontraron una sobrevida hospitalaria del 97%. De estos pacientes, el 42% desarrollaron un síndrome de bajo gasto cardíaco. La segunda observación que hacen ellos es que el síndrome de bajo gasto cardíaco no se asocia con resultados postoperatorios tempranos en la cirugía cardíaca, en específico en la etapa neonatal, aunque debido a que surgen cambios muy sutiles en los valores hemodinámicos y en el comportamiento cardiológico de estos pacientes, es muy difícil hacer algunas asociaciones a este respecto. Sin embargo, se orientan mucho con la clínica y con valores ecocardiográficos. El score inotrópico vasoactivo máximo fue relacionado de una forma moderada con algunos resultados postoperatorios tempranos, sin ser concluyentes. Y observaron también una asociación que los pacientes cuantificados con un score de RACS de cirugía compleja, estadificados en 1 a 4, requirieron mayor soporte médico y por tanto de aminos. La alta incidencia del síndrome de bajo gasto en estos pacientes hace particularmente difícil encontrar sutilezas y diferencias respecto a los resultados postoperatorios. Observaron que un BIS mayor se asocia con un riesgo mayor o más alto de morbilidad y mortalidad. Aquí hay un error, perdón, es intubación prolongada y una mayor estancia en la terapia intensiva y por lo tanto también una mayor estancia hospitalaria. Sin embargo, hacen la aclaración de que no encuentran en este momento todavía un predictor temprano y necesitan hacer una serie más grande de pacientes y sobre todo ellos sugieren hacer un estudio multicéntrico. Hubo una frase que me gustó mucho en el artículo que decía a continuación: la simple medida de sobrevida no es más nuestro objetivo y aspiramos a que estos pacientes tengan una vida normal y una mejor calidad de vida. Creo que es a lo que todo mundo aspiramos en un momento dado en nuestros hospitales. El síndrome de bajo gasto cardíaco concluyen que, de acuerdo a la definición actual, no se asocia con resultados tempranos en los neonatos, de acuerdo a estas mediciones, que el índice, el score de inotrópico vasoactivo tiene una correlación modesta con la duración de la ventilación mecánica postquirúrgica y con la estancia hospitalaria. Si me permiten, voy a continuar con el segundo artículo, que básicamente es muy, muy parecido, para al final pues hacer los comentarios que me gustaría escuchar de nuestros compañeros intensivistas. Y bueno, el segundo artículo fue publicado en la revista de Pediatric Critical Care Medicine del 2014, en julio, y habla sobre también una asociación del score inotrópico vasoactivo y el resultado de la cirugía cardíaca en lactantes. Es un estudio de una asociación de terapias intensivas que hicieron una red de terapias intensivas donde crearon una base de datos de varios centros hospitalarios y pues este es el primer reporte que hacen en el 2014, publicado. El autor principal es Michael Gayes de Michigan. Y bueno, como introducción, ellos hablan sobre la escala de Bernovsky, quien fue el primero que propuso el empleo de medición de inotrópicos
De acuerdo al tipo de soporte cardiovascular, el paciente es sometido a cirugía cardíaca. Desde entonces, la escala de Bernovsky se ha empleado como una escala de severidad de la enfermedad luego de una cirugía cardíaca. Aquí es importante hacer la observación de que aún sabiendo que no ha sido creada la escala de Bernovsky con esta finalidad, sí en un momento dado es un punto de orientación muy importante para conocer un poco en función de cómo nos vamos moviendo con el manejo de aminas de un paciente postoperado de cirugía de corazón. Eh, de acuerdo a esta época, ellos dicen que está mal definida la asociación entre el score inotrópico y los resultados clínicos. Sin embargo, el empleo de la escala de Bernovsky pudiera en un momento dado ayudar a modificar el tratamiento en el curso de la evolución de un paciente postoperado de cirugía de corazón. Desarrollaron la escala del score inotrópico vasoactivo y se probó su asociación con resultados clínicos en pacientes menores de 6 meses sometidos a cirugía cardíaca con apoyo de circulación extracorpórea. Es importante saber que el score inotrópico, a diferencia, el score inotrópico vasoactivo, a diferencia del score inotrópico, incorpora además algunos fármacos empleados en la práctica diaria. Y bueno, aquí quisieron encontrar si en las primeras 24 horas el score inotrópico vasoactivo máximo tiene una relación entre la morbilidad y la mortalidad postoperatoria, la cual ellos creen que fue fuerte y consistente. Aquí les anexé las escalas de cómo son tomadas el score inotrópico y cómo es calculado también el score inotrópico vasoactivo. El objetivo de este estudio fue medir la asociación entre el soporte inotrópico y los resultados clínicos en pacientes menores de 1 año al momento de la cirugía cardíaca con empleo de circulación extracorpórea. Es un artículo muy similar al anterior. La hipótesis fue que el score inotrópico vasoactivo máximo en las primeras horas es tan bueno o mejor que el score inotrópico, prediciendo el resultado clínico y define un punto de corte para discriminar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria. Y el material y métodos fue lo que les platicaba brevemente, un análisis multicéntrico de datos del PC4, conocido así, que es el Consorcio Pediátrico de Cuidados Intensivos Cardíacos. Fue un estudio de una serie de pacientes prospectivos y consecutivos y de acuerdo al score inotrópico hicieron esta clasificación. Fueron 5 grupos en los cuales analizaron en las primeras 24 horas tanto la cuantificación de la escala de índice del score inotrópico o del score inotrópico vasoactivo y una segunda evaluación después de las 24 hasta las 48 horas posoperadas. En cuanto a los resultados, fue una serie de pacientes, me brinqué un poco la estadística, la metodología es muy complicada, muy completa además. Hicieron una serie de evaluaciones metodológicas bastante profunda, con muchas escalas de regresión, de mortalidad, etcétera. Hicieron pareadas y, bueno, pues bastante detallada la metodología y los resultados que tuvimos fue de una serie de 391 pacientes, de los cuales el 36%, es decir, 141 fueron neonatos y el 34% de estos pacientes del total fueron clasificados en las categorías 4 o 5. Todos los valores que vamos a ver fueron demostrados para fines prácticos significativos con una P menor de 0.05 y aquí, bueno, en la gráfica que están viendo ustedes en su mano derecha, dos datos que fueron muy convenientes en los pacientes que ellos determinaron como pacientes de pobre pronóstico o de pobre resultado, que fue la edad al momento de la cirugía y la edad en pacientes neonatos menores de 30 días, en los cuales pues
fue estadísticamente significativa esta variable. También encontraron un valor significativo en el uso de agentes vasoactivos de manera preoperatoria. Evidentemente, un paciente que requiere un soporte aminérgico previo a una cirugía, pues nos habla del estado de gravedad. También los pacientes que fueron sometidos a un estadio univentricular, pues tenían un mayor riesgo de sufrir un peor pronóstico, y la categoría 4 o 5 de riesgo STAT también se demostró que tenía una mayor probabilidad de tener un peor pronóstico en su evolución postoperatoria. Bien, en la tabla 3, a su mano izquierda, observamos de acuerdo a los distintos centros que participaron en la investigación y en el vaciado de datos, cómo fue el uso de agentes vasoactivos. Y pues aquí se observa que hay pues una variante muy grande en cuanto a algunos centros. Desgraciadamente no dice qué centro usó qué fármaco, pero en el vaciado de datos pues hay rangos muy amplios del empleo de las minas, como pueden ver ahí en el recuadro rojo, y las 4 aminas principales que utilizaron y los agentes vasoactivos a continuación, que en algunos incluso no utilizaban algunos fármacos, y pues en algunos otros centros eran de empleo muy regular. En la tabla número 5 observa pues las clasificaciones que ellos daban en cuanto a tomar, digamos, como un rango de evaluación, y tomaron como el punto medio en el cual observaban que el score inotrópico vasoactivo máximo tenía mayor respuesta en cuanto a sensibilidad y especificidad, eran el grupo 3, y observaron que el grupo 4 y el grupo 5 tenían, si bien es cierto, mayor especificidad, pero la sensibilidad no era tan apropiada. Entonces ellos tomaron el grupo 3 como el grupo de control. El score inotrópico vasoactivo alto o máximo en más de 24 horas, si era mayor a 20 la calificación que ellos asignaban, pues era de peor pronóstico, y eso lo observaron en los pacientes del grupo 4 y del grupo 5. En cuanto a los resultados, obviamente pudieron corroborar que el score inotrópico vasoactivo más elevado se asocia con un pobre compromiso y un pobre resultado, y el odds ratio de esta comparativa fue de 6.5. También observaron una asociación de mayor tiempo de estancia en unidades de cuidados intensivos con un odds ratio también, fue demostrada con un odds ratio de 5.3 y la mortalidad en 13.2. Todos estadísticamente significativos, una P de menor de 0.05, y el intervalo de confianza que utilizaron en todos los valores del odds ratio fue de 95%. Esta gráfica, bueno, nos da una imagen y los resultados de las variables más importantes que ellos encontraron en estos resultados. Bien, ellos comentan que en la discusión el score inotrópico vasoactivo elevado en las primeras 24 horas es una forma acertada de medir la severidad de una enfermedad en cuanto a la evolución. Tienen mayor riesgo, encontraron un mayor riesgo de paro cardíaco, encontraron también una asociación con los marcadores de inflamación que están generalmente elevados, y mayor posibilidad de daño miocárdico. Ellos creen que es una escala comparativa apropiada, sin embargo, también están de acuerdo en que no sustituye datos mucho más específicos de evaluación dinámica, como el gasto cardíaco, como la liberación de oxígeno
la asociación del score inotrópico vasoactivo, los resultados clínicos se confirman en este estudio y comentan que el score inotrópico vasoactivo es una variable atractiva como modelo multivariado predictivo, el cual puede ser empleado a futuro para crear un índice de severidad de la enfermedad en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Y bueno, pues creo que es todo de mi parte. Pues me gusta escuchar sus comentarios. No sé si está por ahí entre nosotros el doctor Luis Enrique Miranda, Luis Rubén Miranda, que me dijo que se iba a conectar por ahí y Me parece que no los tengo por aquí, a menos que estuvieran por no. otro Bueno, lado. no, pues igual, pues abiertos a los comentarios, me gustaría escuchar la opinión de nuestros colaboradores más cercanos, de los cardiólogos, los hemodinamistas y sobre todo pues los intensivistas, a ver qué opinan sobre esto. Muchas gracias, Miguel. ¿Algún comentario? Hola, hola. Venga, Manolito. Hola, buenas noches. La Hola. doctora. Dile, doctora. Hola, doctora Medina, ¿cómo están? Buenas Bien, doctora, gracias. Muy atentos para escuchar su opinión. Gracias. Muy buenos artículos, ¿eh? La verdad es que siempre han sido un gran apoyo para los que estamos en la intensivo. Realmente los que hemos utilizado todo tipo de monitoreo, el uso de estas escalas, nos ayudan mucho para predecir y poder adelantarnos en el manejo. Y hay una asociación muy, muy relevante entre el valor del score vasoactivo y la severidad de la enfermedad. No solamente de la enfermedad que llevó al paciente a cirugía, sino la respuesta que tiene, la respuesta metabólica al trauma y a las técnicas de soporte que utilizan en la cirugía, como es la hipotermia, como es la parada, como es el mismo tiempo de derivación. Y en alguna de las tablas, si mal no recuerdo, vi que el tiempo también se asocia con un score vasoactivo alto. No sé si el doctor pueda corregir o mal ese dato. Pero sin lugar a duda, para nosotros en la terapia vascular es pilar importante y nuestros residentes se los pueden decir, siempre valoramos los scores inotrópicos, igual que el PRISM que usamos en la terapia, que es también un índice de severidad de la enfermedad, las primeras 24 a 48 horas. Entonces, la verdad es una herramienta muy útil. Nosotros la utilizamos prácticamente casi en todos los pacientes. Y el score que tenemos a veces altísimo, fuera de los rangos que dicen los artículos. Sin embargo, cuando usamos técnicas de soporte, de apoyo renal, hepático, de lo que ustedes gusten, nos va bien con nuestros niños ahí en cardio. Pero algo que es muy importante es que nosotros desafortunadamente no tenemos la población de los chiquitos. Nosotros vemos niños de 3 años en adelante. Entonces, estas escalas están estudiadas en lactantitos, que es, como todos ustedes saben, la población de mayor riesgo. Entonces, independientemente de la edad, para nosotros nos funciona muy bien en asociación con el SOFA pediátrico, en asociación con el PRIMS, que es otra de severidad, o de disfunción orgánica múltiple, como es el PELOR. Dicen que el que no monitoriza y el que no mide, pues no sabe qué rumbo lleva. Entonces, con nosotros en el posquirúrgico de cardio, es prácticamente, es una rutina sacar todas estas escalas. Y me parecen muy interesantes sus artículos, doctor, porque nos marca la pauta. A lo mejor los cirujanos hacen una excelente cirugía. Es un arte esa cirugía. Pero si la respuesta del paciente es exagerada, es más allá de lo esperado, pues la mortalidad va a ser alta. Entonces, todo esto nos funciona para adelantarnos nosotros a prevenir mayor disfunción orgánica y, como lo decía el doctor muy bien, darles calidad de vida. Muy bonitos artículos, doctor, lo felicito. Gracias, doctora, muy amable, gracias por sus comentarios. La verdad es que, creo que es un punto muy importante que
aún como cirujanos no debemos olvidar. Obviamente, siempre creo que nuestra mayor preocupación pues es eso, ¿no? Que después de un postoperatorio que a lo mejor nos lleva varias horas, pues tenga también una buena secuencia de manejo por parte de grupos especializados que pues, finalmente le van a poner la cereza al pastel en un exitoso postoperatorio, ¿verdad? Y sí, como dice usted, en cuanto al tiempo de pinzamiento, ahí hacen una observación muy, muy puntual sobre cómo afecta, ¿verdad?, la evolución postoperatoria de un paciente a nivel de bomba. Así es. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Marijó, adelante. Hola, también habían comentado, pues, antes de la cirugía, cómo viene el paciente, ¿no? También qué medicamentos están previos a, y justo nosotros como anestesiólogos, justo cuando estamos saliendo de bomba, pues determinar si podemos disminuir alguno de estos medicamentos que gracias a la cirugía el paciente va mejorando, o si no, o si tenemos que agregar otro, pues es de mal pronóstico, y los que pues yo, por ejemplo, que trabajo con la doctora Maru o con Laurita, inmediatamente les voy diciendo, vamos mal porque primero no le pude bajar ninguno, ¿no? O le tuve que agregar otro. Entonces, eso ya nos habla de que el paciente está respondiendo mal. Y más si esto que decimos, ¿no? Pinzamientos muy largos, bombas muy largas, si hicimos paradas, si hicimos hipotermia, pues van aumentando el mal pronóstico, pero sí es muy importante, como dice la doctora, el que no mide, no sabe. Entonces sí es muy importante hacer este tipo de mediciones todo el tiempo. Probablemente durante la cirugía no nos podemos sacar porque es mucho más dinámico el asunto y si vas viendo mucho la respuesta casi inmediata del paciente para poder salir de bomba adecuadamente, ¿no? Pero ya con calma, en terapia, sí se deben hacer todas estas mediciones. Sobre todo si el paciente tiene que reentrar a algún tipo de cirugía. Gracias, Marijó. Sí, claro, de hecho, pues creo que cuando salimos de cirugía es un mal momento en el posoperatorio inmediato y el traslado a la terapia intensiva para hacer estas mediciones, porque verdaderamente que no nos da oportunidad de hacerlo en calma. Creo que es muy importante la percepción de cómo dejamos a un paciente en la terapia intensiva y el paquete que entregamos, obviamente, ¿no? Que sabemos que a veces no son cosas sencillas de manejar. Y después de algunas horas, a lo mejor de estar haciendo un manejo y un soporte aminérgico, es cuando creo que es el mejor momento para hacer estas evaluaciones, sin duda. Sí, gracias, Marijo. Adelante, Manolito. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, lo primero es de que todo inicia empezando a hacer. Entonces, si la primera parte es utilizar los scores en la manera que tú puedes estar asociándolos a la clínica, porque definitivamente si tú no lo empiezas a hacer continuamente, no vas a llegar al objetivo verdadero de este tipo de scores. ¿A qué quieres llegar con estos scores? A que tú tomes medidas tempranas para poder realizar alguna acción. Entonces, o sea, justamente creo que Manejo dijo algo muy importante. Yo desde quirófano estoy diciendo, algo está pasando porque no puedo bajar los activos. Entonces, este índice no nada más lo vamos a medir al inicio, sino también hay que estarlo midiendo continuamente, cada 12 o 24 horas. De hecho, lo que se habla mucho es al inicio y a las 24 horas. Entonces, la importancia de estos scores es qué vas a hacer con ellos, o sea, qué está pasando, cuál medida es la que te va a hacer. Eso es lo que nos deberíamos que preguntar. ¿Sabes qué? Está fallando realmente el corazón. ¿Sabes qué? Como dice el doctor Alejandro Bolio, tenemos que entrar a ECMO. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo creo que ahorita sí, o sea, la importancia de estos artículos es que nosotros aprendamos a asociarlos a alguna acción, no simplemente estarlo midiendo y decir, pues se me puede morir, ¿no? O sea, oye, se me está subiendo este score y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, creo que ese sería yo como lo que obtengo más que nada de estos artículos. Gracias, Manuel. Sí, de acuerdo contigo. Finalmente,
esto no son más que unas escalas de medición, pero creo que nos proveen de un panorama muy interesante en cuanto a precisamente el quehacer que tenemos por delante, el pronóstico, el objetivo terapéutico, que yo creo que es lo que día a día, cuando pasamos visita en una terapia, tenemos que establecer en conjunto con el grupo quirúrgico, con el grupo, por ejemplo, a cargo, en este caso, de una terapia intensiva, porque, bueno, nosotros como cirujanos siempre hacemos presión de por qué tiene tantas aminas, de por qué a lo mejor no va el paciente como nosotros esperamos, porque no lo han extubado, por el amor de Dios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, finalmente, o sea, es un análisis completo y yo creo que todos estamos en el derecho de poder cuestionar el por qué no ha evolucionado bien, si tal vez el ecocardiograma está bien, si no hay un defecto residual, etcétera. O sea, finalmente también existe la sobrecarga de aminas en algún momento de los soporte inotrópico vasoactivo. Entonces, sí estamos en ese derecho y pues es lo importante de trabajar en equipo y poder analizar el caso, pero tener la mente abierta para poder mejorar la condición del paciente, ¿no? Porque hay veces que hay que ser receptivos y no lo somos totalmente. Entonces, yo creo que lo padre de sentarse en equipo y poder hacer eso, ¿no? Y estas herramientas nos hacen verlo de forma objetiva, porque muchas veces nos llevamos por la opinión, pero esa opinión, si nosotros la fundamentamos con algo objetivo, como pueden ser los scores que bien mencionó la doctora Luz Helena, entonces esto nos puede llevar a decir, a ver qué está pasando, ¿no? Y sobre todo retroalimentarnos porque creo que el terror de todos nosotros como cirujanos es si tengo que volver a reoperar a mi paciente, si algo no quedó bien, si tenemos que volver a entrar a sala, no sé, a bomba o de qué manera podemos apoyar a ese manejo. De acuerdo, amigo. Adelante, doctora. Sí, nada más agregar que hay que recordar que el síndrome de bajo gasto tiene una frecuencia muy alta, más del 40%. Y las primeras 6 horas postquirúrgicas o de ingreso a la terapia son punto clave. Son las horas doradas, lo comento con mis residentes. Son las horas doradas donde tú vas a dar realmente la pauta a seguir con este niño. Y mi comentario va enfocado que no podemos usar las escalas solas per se. Debe de ir asociados con un monitoreo hemodinámico completo, para poder ir trabajando con metas, ¿no? O sea, dando un tratamiento terapéutico óptimo, adecuado y dirigido a metas. Y ahí es cuando nosotros hablamos con el cirujano, ¿por qué no me dejas un catéter en la aurícula izquierda? ¿No es cierto, doctor? ¿Por qué no me dejan un catéter en la pulmonar, en esos niños hipertensos pulmonares, etc., etc.? El comentario enfocado es que las escalas pues, por sí solas no nos dicen nada. Si nosotros lo asociamos, como dijo el doctor Soriano, con una evaluación clínica y el monitoreo hemodinámico completo, creo que son muy buenas herramientas para dar un trabajo de excelencia. Bueno, creo yo. Así es. Adelante, doctor. No, también yo lo que quería comentar es que finalmente también este tipo de artículos donde se hace una escala con un valor inotrópico nos ayuda a que, bueno, o más a los intensivistas, a que se esté viendo el uso de aminas. Como se están sumando las cantidades, también es importante que se diferencie entre el efecto de una mina u otra u otra. O sea, también de la mano, como dice la doctora Luz Helena, de la mano de este score aminérgico, ver qué acciones son las que tengo que tomar y estar monitoreando otras cosas, ¿no? Auricular, etcétera, etcétera, porque finalmente el bajo gasto es una suma de muchas cosas, no nada más es la suma de las aminas que estoy necesitando. Entonces, lo importante es, ok, yo ya sé que si tengo un score aminérgico mayor de 20, por decir algo, voy a tratar de ver la amina que tenga efecto y no empezar a subir y subir y subir para subir este score aminérgico. O sea, lo que quiero decir es que, ok, veo la respuesta con bueno, en este caso usaban dopamina, o veo la respuesta con dobutamina. No tengo respuesta, ok, a ver, le agrego en dosis bajas
adrenalina y empiezo a ver un poquito de mejor respuesta, bueno, pues quito las otras también para jugar un poco porque a fin de cuentas es valor pronóstico, entonces jugar un poco con qué amina es la que me está dando la respuesta que yo estoy buscando, porque bueno, mirrinona es diferente a adrenalina, norepinefrina la usamos también diferente a vasopresina, por ejemplo, entonces también yo creo que una utilidad de este tipo de artículos es eso, ok, ve la respuesta, ve lo que estás buscando, no obtuviste respuesta, cambia de amina, éntrale a otra, porque finalmente no está viendo respuesta y lo único que vas a hacer es subir el score aminérgico que ya vimos que se asocia a un mal pronóstico. ¿Por qué? Pues por las complicaciones propias de las dosis altas de las aminas, ¿no? Que lo manejaba Manuel Soriano, que pues también son tóxicas. Todos vemos de la necrosis subendocárdica por varios días de estar usando adrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Poder jugar un poco con las aminas sin irnos muy arriba. De acuerdo. Adelante, Manolito. Y totalmente con lo que dice el doctor Bolio. O sea, realmente el buen uso de las aminas es lo que tal vez lo resumiría en lo que nos dice él. O sea, el buen uso rollo implica mucho conocimiento y como usted dice, o sea, sin el momento de caer en la desesperación y muchas veces creer que con ello vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, creo que dijo un punto bien importante y que muchas veces, a veces sí nos falta tal vez el hecho de la experiencia y el conocimiento de manejar el paciente postoperatorio de cardio para no caer en esto, ¿no? Y hacer un diagnóstico integral, porque no todo justamente es las aminas, o sea, hay que ver qué otros factores inotrópicos negativos podemos quitar para mejorar la situación del paciente y probablemente no todo caiga en el score inotrópico. De acuerdo. Y también yo quería hacer una pregunta, Majo, obvio, los intensivistas. El papel del ecocardiograma en el posquirúrgico inmediato para también tomar este tipo de decisiones en cuanto al uso de los vasoactivos. ¿Qué hay con eso, Majo, Manuel, Tani, andan por ahí? Pues yo, por ejemplo, me formé haciendo el ecocardiograma y en base a eso se decide qué medicamento es el más apto para. Pero ahora que no lo tengo, he aprendido pues a ir viendo, mientras ustedes van cerrando, o bueno, Rogelio va cerrando, ver cómo late el corazón, fijarme más ese movimiento, si es sincrónico, si de repente hace algún tipo de arritmia. Y en base a eso he tomado decisiones, pero por supuesto que el eco nos abre una pauta muy grande para ver cuál es el de elección, sobre todo. En anestesia, pues es antes de cerrar al paciente se hace el eco y se decide, pero no todos lo tenemos, yo no lo tengo y sufro mucho, porque voy a ciegas. De Y acuerdo. muchas veces he dicho, no, o sea, empiezo, por ejemplo, pinefrina, y digo, no, o sea, no le gustó para nada, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay veces que opero con otros doctores y me dice, ponle dobuta. Yo la verdad no soy fan de la dobuta, pero dices, bueno, si el cirujano te está diciendo qué ponerle, pues es porque está viendo algo que yo a lo mejor no vi. Entonces le inicio la dobuta y veo un cambio total en mi monitor y digo, por supuesto que no. Entonces la apago y empiezo el que crea o no sé, ¿no? Ahí voy viendo. Porque muchas veces ustedes ven o sienten un corazón diferente a lo que yo puedo ver, ¿no? Entonces creo que le falta tracción, que no sé, el llenado no es bueno, o la frecuencia, o ¿no? Pero muchas veces el eco sí te da mucha información, pero pues no todos lo tenemos. De acuerdo. Adelante, Manuel. Yo creo que algo muy importante es lo que decía hace rato la doctora Luz Helena, ¿no? Que decía, si lo tienes hay que medirlo, o sea, hay que medir el score inotrópico y finalmente el ecocardiograma es algo que se tiene que hacer, o sea, ya no estamos, o sea, ya estamos en una situación donde hemos visto que es necesario, fundamental, hacerlo inmediatamente. Se puede transesofágico, primeramente para determinar cómo está el estado posquirúrgico de efectos residuales, etcétera, y segundo punto para ir guiando, o sea, finalmente
no hay mejor medida que el objetivo. Los intensivistas cada vez, digo, los de adultos ya nos ganaron mucho los pediátricos para el uso del ultrasonido dentro de la terapia intensiva, pero dentro de la terapia intensiva la monitorización ecocardiográfica ya debe que ser parte de nuestra monitorización. Entonces, el hecho de utilizar un eco inmediatamente en el posoperatorio y si se puede transesofágico antes de cerrar el paciente, antes de cualquier cosa para, digamos, reparar cualquier defecto residual, es de vital importancia. Nos tenemos que quitar ese estigma de que no lo tengo y no lo voy a hacer. O sea, no, tenemos que buscar ahora el por qué. O sea, no podemos estar enmendando errores anteriores. Ahora tenemos que potencializar las cosas que tenemos y el ecocardiograma es una herramienta tan útil, tan básica que nos puede quitar muchos dolores de cabeza, nos puede dar dinero y nos puede mejorar los pronósticos de los niños. La frase, nuevamente, yo también creo que la considero muy bonita, la de tenemos que buscar lo mejor para los niños, ¿no? Calidad de vida y todo esto. Y el ecocardiograma juega un papel importante en la calidad de vida porque nos va a decir si hay algo en ese momento. Entonces, es importante y asimismo, también de manera continua, para monitorización. O sea, eso es algo que debemos que aprender y guiar nuestras metas, inotrópicas y cualquiera de ellas guiadas por eco. Eso es de vital importancia. Gracias, Manolito. Doctora, adelante. Sí, gracias. Bueno, con lo del eco es algo muy interesante. El eco tiene varias funciones en el postquirúrgico. Primero, como todos sabemos, la detección de defectos residuales, que es la causa más importante en muchas ocasiones de una mala evolución postquirúrgica. Segundo, obviamente, el estado hemodinámico y el estado de volemia del paciente. Nos da el volumen sistólico en el momento, pero no hay que perder de vista que es una monitorización estática, pero que es de mucha ayuda para el manejo de volumen y para el manejo de inotrópicos, que son pilares importantísimos en estos pacientes. Y como lo dice el doctor Soriano, el eco hoy en día es una herramienta más que lo tenemos en la terapia, y no solamente eco de corazón, sino también de eco pulmonar, que nos ayuda mucho para la interacción corazón-pulmón, cómo está el agua pulmonar, cómo manejamos ventilación, todos esos detalles tan importantes que son en una terapia. Entonces, el eco es una herramienta ya indispensable que debemos de tener, y siempre el transesofágico en las primeras horas postquirúrgicas, pues sería lo ideal, porque la ventana transtorácica pues no es la adecuada por todo el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, el transesofágico hoy por hoy sigue siendo el estándar de oro en ese sentido para la evaluación hemodinámica. Es muy difícil que nos dejen SWAN, por ejemplo, o no sé qué opinen los quirúrgicos, el dejar SWAN en la corrección de cardiopatías congénitas, ¿no? Es muy difícil que no lo dejen. Si bien nos va, nos dejan un catéter en la aurícula izquierda y ya, por el riesgo que conlleva también, ¿no? Entonces, pues en la monitorización con eco, pues es nuestra gran herramienta que debemos de tener siempre a la mano. Ya de hecho, los que manejan postquirúrgico de cardio, o como lo decía la doctora de anestesio, es parte del día a día del monitoreo del paciente crítico cardiovascular. Doctora, muchas gracias. Hay una pregunta en la mesa para los grupos, los diferentes grupos. Si durante la circulación extracorpórea se utiliza algún vasoactivo, si es que sí se usa, ¿cuál y a qué dosis? No sé si alguien tenga una respuesta al respecto. ¿Le puedo decir yo? Perdón. Perdón. Sí, o Marta Serna estaba por ahí. De hecho, Marta fue quien preguntó. Doctora. Pues no sé si le puedo comentar, como lo decían mis maestros y lo sigo diciendo yo. El mejor inotrópico es el que tienes a la mano. Okay. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene experiencias diferentes. Nosotros generalmente no usamos dopamina. Y la dobuta también ya no está no lo usamos tanto por la gran cantidad de arritmias que desencadenan. Pero el mejor inotrópico es el que tienes a la mano. Claro. Adelante, Paco. Ahora, nosotros hubo un tiempo que usábamos milrinona en bomba. Y eso por un lado. Y por otro lado, a lo mejor aquí conviene comentar la impregnación a veces con levosimendan, que también podría ser una buena opción. Pero bueno, directamente en la bomba creo que actualmente ya pues no estamos usando. Y el control de la vasodilatación la estamos usando con el anestésico o con el gas pues que se pasa a través de la bomba, ¿no?
sevoflurane, o no sé, no me acuerdo qué es lo que usamos. El isoflurane, Iso. Ok. normalmente. Pero, como decía, muchas veces, por ejemplo, la milrinona la empezamos unos minutos antes, o sea, como 15 minutos antes para salir de bomba, no toda la bomba. Realmente cualquier tipo de cambio se maneja con la bomba, ya sea flujos, resistencias. Muchas veces, por ejemplo, el paciente se empieza a poner hipertenso y es porque no está en un plano anestésico. Entonces le empiezas a echar la culpa a perfusión y, oye, bájale, ¿no? Está muy alto. Y pues no es culpa de perfusión, el paciente se está despertando y el anestesiólogo ni está, ¿no? Entonces, primero saber que nuestro paciente está bien y en bomba creo que es más son los flujos de bomba porque pues ellos son los que están haciendo ese trabajo. Lo que se hace es para salir bomba, pues ahí sí ya es, o sea, estás poniendo que tu paciente esté en una situación ideal para salir de esa bomba que lo está manejando, porque el momento ideal de la cirugía es la bomba. O sea, su mejor momento es estar en la bomba. El problema es la salida de esta. Y bueno, si es una buena bomba, ¿verdad? Porque hay veces que no, por ciertas circunstancias no empezamos a tener un lactato muy alto o los flujos no son los adecuados y eso pues es una mala bomba para el paciente. Paciente que sale hematizado es porque algo pasó en bomba, se filtró adecuadamente durante la bomba, no. Ese que ya esté en un excelente plano y vasodilatadores a veces sí se ocupan cuando el paciente está hipertenso, pero no está hablando de una pulmonar probablemente alta, entonces hay que estar atentos. Pero como un inotrópico o algo así, solo como para poder aterrizar de la bomba. De acuerdo, Majo. Muchas gracias. Otra pregunta. Adelante, doctor. Nomás era, no, sí que esa es la pregunta, porque es otra cosa también sobre los artículos. Ahorita la comentamos, en uno sí manejaban ahorita que están hablando de vasoactivos, en realidad uno cuando piensa en vasoactivos piensa en subir la presión, o sea, vasoconstrictores, ¿no? Pero en uno de los artículos sí manejaban el vasodilatador, el nitroprusiato, o sea, la necesidad de nitroprusiato también la ponen como parte del score aminérgico. Yo creo que no, o sea, medicamentos para bajar la presión, pues como que suena, como, no sé, pues, ahí no sé los intensivistas qué opinan, pero yo creo que sí se debe sacar del score aminérgico, ¿no? Lo que pasa es de que, por ejemplo, antes se utilizaba mucho nitroprusiato como vasodilatador justamente cuando había bastante vasoconstricción, se utilizaba en conjunto con un inotrópico, pero pues actualmente ya tenemos la milrinona que nos va a ofrecer ese beneficio doble de causar un poquito de vasodilatación periférica en el hecho de una vasoconstricción tan severa y a la vez un efecto inotrópico, ¿no? Entonces yo creo que es por eso. Digo, y teniendo el escorinotrópico, que sería nada más la dobutamina, la dopamina y la epinefrina, y ya el índice inotrópico vasoactivo, que serían estos, más la milrinona, más la vasopresina y la norepinefrina. Sí, correcto. Y la otra, de lo que comentaba la doctora Luz Helena, finalmente tiene razón. O sea, uno también, como cirujano, en la cirugía que uno hizo, uno sabe qué es lo que le va a pasar en el postoperatorio y lo que hay que cuidar. Y entonces, pues yo dejo, o sea, uno es cuando dice, no, este paciente, ¿sabes qué? Le voy a dejar catéter en aurícula izquierda para que puedan estar midiendo presión aurícula izquierda, o le voy a dejar catéter en la arteria pulmonar porque pues, puede tener hipertensión pulmonar y pues mejor que la estén midiendo, o los dos catéteres, ¿no? Ver gradiente transpulmonar, todo, o sea, dejar al paciente monitoreado lo más que se puede dependiendo de la cirugía y de lo que uno espera en el postoperatorio, ¿no? Estoy con usted, doctor. Sí. Muy bien. La pregunta que les quería hacer la doctora Manolito, comentaba el doctor acerca de que el score aminérgico nos podría llevar a la toma de decisión de soportar al paciente en ECMO. En algunas sesiones previas, cuando hablamos de ECMO, el doctor López Magallón nos decía que adrenalina 0.2 para ellos ya es indicación de ECMO en muchos lugares. ¿Existe ya en la actualidad un consenso en el cual directamente este score aminérgico sea indicación o tengamos una indicación para soportar al paciente?
No, no lo hay. No lo hay como tal un consenso, pero lo que mencionaban los artículos que analizamos aquella ocasión es que era un space inotrópico arriba de 90, o sea, está bastante alto aún así. Pero ya arriba de eso, y sin embargo en Estados Unidos tal vez no usaban tanta dosis latinoamericana como decían, ¿no? Entonces ellos con un score inotrópico tal vez entre 40 y 50 ya lo están utilizando, pero no hay un consenso acerca de ello. Bien, Manolito, gracias. Adelante, doctora. Sí, de acuerdo también con el doctor Soriano. No hay un consenso y hay que recordar que para ingresar al paciente a ECMO no solamente es el score inotrópico, sino tenemos indicadores bioquímicos que son más fuertes para poder indicar o no un ECMO. Y es un tiempo corto en el posquirúrgico, incluso al salir de bomba. pH, lactato, tendencia del lactato, delta de CO2, etcétera, ¿no? Todos los datos de hipoperfusión. Pero como tal, el score como indicador de ECMO, no. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Pues de no ser así, Miguel, muchísimas gracias, amigo. Creo que ha superado las expectativas. Muchos buenos comentarios también por acá en privado. Y pues felicidades. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La próxima semana me toca presentar a mí, su servidor. Vamos a presentar algunos artículos de un poquito relacionado, drenaje peritoneal en el paciente posoperado de cardio, cuándo, cómo, para qué. Ya les hago llegar los artículos y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades, Miguel, gracias. Gracias, Gracias a ti. saludos y buenas noches a todos.